Bueno, pues bienvenida a la familia de Seba, la profe Gilma, a Cindy, ¿verdad? Por acompañarnos, por el privilegio de tenerlos hoy, ¿verdad? Aquí, mira, ¿verdad? No, tal vez no esperaban, pero los planes del Señor son Así es, siempre amén. los planes. Amén. Y eso es lo importante, ¿verdad? Siempre estar en los planes de Él. Fíjense que hay momentos que cuando el Señor pone un tema a través de cualquier persona, en su momento fue con la suegra que estábamos por ahí hablando, y el hermano Seba y lo que estábamos compartiendo, ¿va? Pero de ahí salió el tema. Pero lo vamos a entender un poquito más adelantito, para irlo como compaginando, no sé cómo se dice ahí, para poder, bueno, irlo formando. Y este tema es relacionado más o menos con eso, cuando que hablaba el Señor a través de la profe de la ignorancia, pero sabemos que no hay ignorancia. Y esta parte, vamos a ver eso. Vamos a ver ahí, ¿verdad? Antes de leer las escrituras, solo que pidamos al Señor que nos dé un corazón dispuesto a recibir la palabra, porque a veces llegamos a un lugar, pero si no ponemos un corazón dispuesto, pues entiendo que la palabra no regresa vacía, pero va a costar más que se dé el proceso, que se dé el desarrollo, que se dé el entendimiento, o se va a ir como vino, aunque para el que el Señor mandó la palabra no puede irse como vino, ¿verdad? Y eso es lo importante. Y vamos a decirle, amadísimo Padre, Padre, te pido en este momento que me des disposición en mi corazón para estar con sed de tu palabra. Y te pido que me llenes de tu palabra, que me des tu entendimiento, que me des tu discernimiento, que me des tu Espíritu Santo para poder saber lo que tú me dices a través de tu escritura. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Miren que vamos a leer en el Señor acá un Mateos 19. Sé que ya los que lo han leído lo saben, pero vamos a leerlo en 19. 16, el joven rico. El joven rico. Y me dice cuando lo tengamos. Amén. Miren lo que dice el 19, 16, dice. Me dicen cuando lo tenemos. Amén. Ya, ¿verdad? Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, qué bien haré, dice, para tener la vida eterna. Lo vamos a leer aquí y luego nos vamos a regresar para poder que el Señor nos dé entendimiento. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos demanda aquí en esta palabra? Pero voy a leerlo un poquito más para poder relacionar con lo que hablábamos ya ratos. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces pueden ver, ¿verdad? Él ya sabía la palabra de lo que hablábamos en el Señor cuando hablábamos con la profe Seba, que no había ignorancia, porque él dijo todo esto. Ya lo sabe. O sea, no hay ignorancia en él. O sea, él ya sabe el bien y el mal. Pero ¿cuál es el problema? No le interesa. Ese es el problema de la gente ahora, que no les interesa las cosas del Señor. No es que no las saben. Vamos a poner un ejemplo. Los curas saben que no puedes adorar las imágenes, pero ellos lo están haciendo. Pero no hay ignorancia, porque sí lo saben. Y ahí es donde el Señor, podemos ver, no pierde tiempo con este tipo de personas. ¿Y por qué decimos en el Señor que no pierde tiempo con ellos? Porque le está diciendo maestro bueno, ¿verdad? Pero podemos ver que él ha hecho sus riquezas él. El Señor lo bendijo, como podemos ver en Eclesiastés 5, 6, 1 y 2, donde el Señor da la riqueza, ¿verdad? Entonces él le dio riquezas, por eso estamos hablando en el Señor, le dio riquezas.
Entonces él dice bueno, pero no está viendo a un Dios que enteramente lo está sustentando diariamente con el pan, como nosotros, Él permite que lo miremos. Amén. ¿Ya? Porque hay quienes, el Señor lo sustenta con el pan, pero no lo ven. Dicen, no, es que yo tengo lo que tengo porque me he fajado, porque he estado trabajando desde que nací, o ya dice de cierta edad, yo nunca he necesitado de nadie. Entonces, volverlo, ahí vamos ya desde el primero otra vez. Entonces vino, dice, uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Sabía que había una vida eterna, ¿verdad? Sabía que había una vida eterna. Y lo llama bueno, pero él ha hecho lo que nos demuestra el Señor en su palabra, que él ha hecho en la parte humana. Pero podemos ver en el 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, el Señor sabe que le está hablando a alguien que conoce la palabra. También, ¿verdad? Lógicamente no puede engañar a Jesús, porque Jesús escudriña los corazones a través del Espíritu Santo. Entonces él está hablándole a Jesús, y a Jesús ¿quién lo puede engañar? ¿O quién puede engañar al Padre? ¿O quién puede engañar al Espíritu Santo? No hay quien lo puede engañar. Nadie lo puede engañar. Por muy inteligente que una persona se crea, no hay manera de poder engañar al Padre, ni al Señor Jesucristo, ni al Espíritu Santo. Repito, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿será que él, por qué le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque él sabe lo que hay en el corazón de ese joven. Él sabe lo que hay en el corazón de ese joven. Que lo que menos tiene es a Jesús en su vida. Y allí es donde estar pendiente, tener siempre a Jesús en nuestras vidas. Porque nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. ¿Verdad? Y el único que a usted y a mí lo puede limpiar es Él. ¿A través de qué? De su sangre, porque Él fue a la cruz por usted y por mí y por toda la humanidad. ¿Verdad? Y le dice en el 18, le dijo, ¿cuáles mandamientos? La de... Sí, la 17. Sí, espera. ¿Cuáles le dijo los mandamientos? ¿Cuáles le dijo? Le dice él, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Pero miren la importancia ahí, no sé si la han visto, pero yo sé que con el... Sí, pero ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que el Señor le demanda a usted y a mí? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí está, amar al Señor sobre todas las cosas. Y a Él no se lo está poniendo, porque sabe que no le interesan las cosas de Él. O sea, se lo está omitiendo. Se lo está omitiendo porque sabe que en Él lo único que hay es interés de riqueza. Material. Está materializado. ¿A usted qué le dice el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo es todo. Pero a Él no se lo dice. Podemos ver, y ahí es cuando el Señor me ha tenido varias veces, cuando hemos hablado de la palabra, que el Señor no pierde tiempo con los que no son hijos. El Señor no pierde tiempo con los que no quieren nada con Él. Que pueden decir, llegar al Señor en alguna manera, pero es una mentira. No quieren el Señor. Porque cuando las personas quieren el Señor, entonces se les mira el fruto. Pero cuando no hay fruto, ¿qué significa? No hay Dios ahí. Que solo están con un cristianismo cuando miran un problema. Y yo, no, yo soy cristiano. O soy católico. Cualquier cosa se inventan, pero no son nada de eso. Solo lo dicen de aquí para allá. Ahí es una parte donde dice el Señor, de labios me honran, pero en el corazón Está lejos. está lejos. Repetimos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Podemos ver, le dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo. Y él sabe que el Dios de él Es la materia. es el dinero. Es el dinero. Es el dinero. Y vamos a ver más adelante, porque si él amara también, por ejemplo, no lo llegamos hasta ahí, pero lo vamos a adelantar un poquito. Si él amara al prójimo, no se hubiera entristecido cuando le dijeron, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces ahí él, no, ahí Señor Jesús no la amamos, mejor sigo donde estoy. Donde pones tu corazón. Se regresó.
Claro, entonces tenemos que ver que no estaba el Señor gobernando ese corazón. Y el Señor lo sabe porque podemos ver. No le dijo amarás al Señor tu Dios porque Él sabe que en Él, el amor de Él, el Dios de Él, es el dinero. Y nosotros debemos de olvidarnos de eso porque no es que no lo necesitamos, sí lo necesitamos, pero no tenemos que correr tras el dinero. Porque Él dice en el Salmo que leímos hoy, el bien y la bendición me seguirá. No digo yo, no dice que yo la tengo que buscar, porque el Señor me la dio y a Él le plació. Es como la salvación eterna, Él me la dio. Aún no la merecía, pero para Él sí yo la merecía. Usted la merecía también. Amén. Y cada uno de los que estamos aquí la merecía. Amén. Que no habíamos hecho nada antes por Él, pero a Él le plació. Y como hablábamos la vez pasada con el Señor cuando se decía que la salvación es eterna. O sea, lo alcanza a usted, me alcanza a mí, y alcanza a los que nacen hoy, y a los que nacen 10, 50, 100 años atrás. Ya ellos, Jesús vino y esa salvación es eterna. Amén. Es para todos. Amén. Luego 19. Honra a tu padre, dice, y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo estaba haciendo él? No lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no había en él amor del Padre. No había amor de él, del Señor Jesucristo. No había amor de él, del Espíritu Santo. No lo conocía. O sea, Somos como símbolos. le habló porque había oído tal vez de él. Y ahí le dije, Señor, ¿y cómo haré? Pero sabía todo lo de la Escritura, porque podemos ver más abajo cuando leímos, cuando él dice, todo esto lo he hecho. Todo lo guardado. Entonces no me falta nada. Entonces ya me gané los tesoros de la tierra, de haber pensado, no me falta? y también los celestiales. Pero no, porque podemos ver. Mira el engaño que nos puede tener el enemigo. Hay cuidado para nosotros. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, qué precioso eso. Cuando usted da algo, dé lo mejor. Amén. Porque así mismo quisiera que le dieran lo mejor, Amén. ¿verdad? No dé algo a medias. No sea como de repente la persona que dice, vamos a pensar que estuviera en un lugar y venden frescos. Y alguien dice, ay, cómo me quiero echar un fresco, pero tengo el pisto, pero hay mucha gente y yo no lo quiero compartir. Entonces ni él lo disfruta. Tiene dinero, pero no lo puede comprar. ¿Por qué? Por lo malo que hay en el corazón, que lo que menos hace es compartir. El egoísmo. El egoísmo. Pero cuando hay amor, sí, hombre, no me aquí, no trae una 3 litros. Porque aquí no podemos medir con una de 1.5 porque no va a gustar. Pero cuando hay amor para el prójimo, cuando hay amor para los hermanos. Amén. Hablábamos la vez pasada en el Señor cuando estábamos en la reunión, que dice el Señor que nosotros tenemos que compartir. Amén. Y generalmente la gente dice, no, pero es que ese no es de la iglesia, por llamar va. Porque no importa la iglesia, lo que importa es ser hermanos en Cristo. Amén. ¿Verdad? Entonces, no, ¿y cómo le vamos a dar? El Señor dice, anda y dale primero, dice, a los de la fe. Pero no dice, pero olvídate de los otros. No, tampoco. Porque también Él los hizo con un propósito y podemos saber que también Él hizo también para aquellos, dice, para los buenos y los malos. Sí. Hizo la lluvia, hizo el aire, hizo el sol, hizo todo. Todo. Sí. Todos con un propósito. Amén. El 20. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le está diciendo, Jesús, ¿de qué me estás hablando aquí? Pero lo precioso es que ahí, y me imagino que Jesús le ha dicho en su corazón, y entonces ¿de qué me estás preguntando? Si yo sé que ya todo lo sabes. Porque ya lo sabía todo. Porque si él le dice, ¿qué haré para ganarme la vida eterna? Y aquí le dice, no, es que todo esto lo he hecho. Pero miró, ¿verdad? No tenía un Dios del que nosotros tenemos, un Dios vivo en el corazón. Porque no se lo enseñó, no se lo manifestó Jesús porque sabía que el Dios de él El dinero. son las cosas Material. materiales, las cosas terrenales, las que se corroen, las que se pierden, las que el ladrón se roba. Y nosotros buscamos los tesoros celestiales. Amén. Y eso es lo que es lo de nosotros. 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, oiga bien, perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Claro, Jesús sabe la condición de él.
Jesús sabe que al decirle, ¿quieres ser perfecto? Ven, anda, vende lo que tienes y sigue. Él sabía, Jesús sabe que en el corazón de ese joven no las iba a vender. No, y que no le iba a seguir. Sí, pero si no lo vende, no lo sigue. O sea, no acata pues el mandamiento, porque en realidad no le interesa la vida eterna. No le interesan las cosas de Jesús. No le interesan las cosas del Padre Celestial. No le interesan las cosas del Espíritu Santo. No le interesan los hermanos De la fe ni de los demás. ni Ni del los pobre pobres, ni de nada. ni los Porque pobres, podemos porque ver lo dice que nos que dice le dé a aquí. los Que pobres. dice el 22, oyendo al joven estas palabras, ¿qué dice ahí? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y esa es una mentira del enemigo. ¿Y por qué mentira? Porque nadie tiene nada. Así es, todo es del Señor. ¿Y por qué decimos que nadie tiene nada? Porque yo le voy a decir algo. Aquí, que el Señor no sé, que me perdone el Señor, en que vamos a hacer la comparación. Bueno, vamos a hacerla con David. Él tiene ese carro ahí y él dice que es de él. El Señor le da la facilidad de usarlo para donde quiere, pero no se lo puede llevar. Entonces, ¿de qué sirve que la persona tenga muchas riquezas si no se las puede llevar? Entonces no son de él. Nunca fueron de él. Así es. Solo el Señor permitió que las tuviera. Que las administrara. Un caballo puede ser que tenga Santo o Israel su moto. El Señor se la presta para que la ande. Pero de llevársela para allá no se la puede llevar. Administrador nada más. Administrador. Entonces eso es lo que no logra entender. Que solo somos administradores. Y si somos buenos administradores con el Señor, entonces va a permitir que lo disfrutemos. Así es. Porque Y todo de que se si lo no, debemos entonces a va a Él. pasar lo que dice en el Eclesiastés que mencioné ya ratos ahí en el Señor, el 6, 1 y 2, está en el 2, donde dice que dará a esa gente rica, le dará los, mejor lo voy a leer. Le dará la facilidad de tener Sí. bienes, pero no disfrutarlos. Pero no disfrutarlo. Miren lo que nos dice. El 6, Eclesiastés 6, 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. El mismo Dios lo bendice también. Nada más que no puede disfrutar de esa bendición. Y nosotros sí podemos disfrutar de Amén. esa bendición. Miren cuánto mango comemos. 6-1. 6, 1 y 2. Ya ni los queremos. Dios da, dice, riqueza y bienes y honra. Y nada le falta, oigan bien, de todo lo que su alma desea. O sea, de lo que él quiere, si quiere comprar su carro, cambiar su casa, qué sé yo, cuántas cosas pueda anhelar una persona que vive de las cosas materiales y no cuando el Señor le provee, como dice el profeta, de la providencia del Señor. La bendición espiritual. La provisión. Así es. Pero Dios no le da, dice, facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan otros, o sea, los extraños. Entonces, Solo le queda la chambeada. ¿qué es lo único que les queda a ella? El trabajo. Así es lo que trabaja. Y el dolor cuando miren que otro no no quiere puede disfrutar. que no lo pueden disfrutar. Así es. Mientras que Él permite que nosotros disfrutemos nuestro pan. Sí. ¿Verdad? No vamos a estar. Entonces, por eso en su momento cuando el Señor ha permitido mencionarlo, no se preocupen porque otros tengan dinero. Porque no sabemos si el Señor se lo ha permitido, pero no lo puede disfrutar. Ajá. Y no va a tener la vida eterna si no lo sabe también usar. Así es. Entonces va a perder todo. Así es. Entonces, ahí hay una parte donde dice, ¿qué hará con su alma si no pudo Sí, hacer, exactamente. no pudo hacer tesoros en el cielo? En el cielo. Que es donde nosotros debemos de estar enfocados siempre, ¿va? El 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente, volví a Mateo otra vez, ¿verdad? Y Mateo 19. Que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo De una aguja. de una aguja que entre un rico, dice, En en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. Diciendo, ¿quién podrá? Pero vamos a decir, bueno, voy a terminar leyendo, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Y por qué sus discípulos se asustaron y dijeron eso? Porque todavía tampoco
una culebra y no la vayan a... Culebra. Sí, hombre, déjate de nada. No te movas, no te movas. Vaya santo, Santo. Dale en la cabeza. ¿De Sebastián. cuál No. es? No, que vayan. Aquí nadie sabe de culebra. Sí, nadie sabe culebra. Los santos ya deben cargar. Ay, padre. No, y parece bien, no. No te movas, hombre. Es chiquitito, hombre. Y lo va a matar. Cógelo con el Sí, cabello. sí, más por ahí. Sí, porque... Dele en la cabeza, y la va a matar, dele en la cabeza. Ya se para los santos, ya. Ya lo vamos a Tranquila, poner. ya. Sí, es grande. No, pero es grande. En la cabeza. Entonces, no debemos de preocuparnos. Déjela comer. ¿Por qué estás preocupado? Así es. Y cuando vayamos. Ahí va a ser lo difícil. No que cuando vayan, que haya uno en el carro. Ay, no, Dios. Tenemos que estar siempre relajados con el Señor. Si Sí, nosotros creemos en el Señor, Ya lo no tenemos puedo que estar agarrar, preocupados. ya no está. Amén. Oye, aquí estoy que bien. Entonces, ¿por qué razón sus discípulos lo miran imposible? Porque todavía Jesús no está en ellos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando andaban en la barca, fueron a hablarle, Jesús, perecemos. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Dormido. Porque Él Confía en el Padre. él hace todo. O sea, la adversidad. ¿Y cuál es la otra parte que aparece ahí? Que me olviden. El bien. El bien. Entonces, ¿había un problema para él? No, Ninguno. ninguno. Pero ¿cuál era el problema de ellos? Jesús lo miraban allá. Solo miraban como la Sí, salvación exacto. allá. Porque así De estaba, lejos. de lejos. Y no en ellos. Y podemos ver, una vez que ya enteramente Jesús les da el Espíritu Santo, la diferencia de ellos. Así es. En ellos, ¿verdad? Ya no actuando ellos, sino Jesús a través de su Espíritu Santo en cada uno de ellos, al igual como Él actúa en nosotros. Amén. Repito porque el Señor me lo demanda que lo repita. Ya no puedo. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera. Así es. ¿Y por qué me podría asombrar yo, por ejemplo, cuando hoy el hermano Seba dijo que el Señor había sanado de cáncer a través de la oración de ustedes a Roxana, la hija de Helman? ¿Por qué me podría asombrar yo? Me regocijo que es diferente. Claro. Amén. Amén. Porque Él. sé en que estoy creyendo en un Dios vivo, Amén. en un Dios de poder, Amén. en un Dios de milagro, un Para Dios Él todo que es todo posible. lo puede, en un Dios que para Él no hay nada imposible. Así es. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Pero ellos en este momento Se asombraron. se asombraron. Como que no Dije, conocían de Jesús. sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, no miraban esa salvación en ellos todavía. No. No. No miraban esa salvación todavía en ellos. Y mirando a Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es Posible. No dice, ahí es donde tenemos que entender los hijos, que todo es todo. Cuando Jesús fue a la cruz, dice, se llevó dolencias, enfermedades, Todo. Todo. se Todo está llevó todo, consumado. dice. Todo. todas las iniquidades. Entonces ahí podemos ver que en Él todas las cosas Son posibles. son posibles. Amén. No, que unas sí, otras no. Los que no miran eso es porque como no han creído en Él a medias, como ese joven no creía, pero no es que no sabía. Sabía, Porque no podemos creía. ver cuando Él dice, yo todo eso Todo lo lo he he hecho. Entonces sí sabía Entonces no toda era la ignorancia escritura. para él. No había ninguna ignorancia de parte de Él. La fe está basada en obras. Así es. Vamos a llegar hasta el 30. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues Sí, están tendremos? Podemos ver ahí algo importante, Ya quería él. algo muy importante. Oigan bien, ellos no estaban siguiendo a un Dios en su momento, lógicamente, o a un Jesús por un amor a Jesús, sino esperando una recompensa. La podemos ver, recompensa. en sí, ese no momento. era la recompensa que el Señor tenía para ellos, que es la vida Estaban eterna. buscando una recompensa todavía en ese momento terrenal, Material. material, Sí. no una recompensa celestial, porque ellos están preguntando ahí de antemano, lo repito, dice aquí, entonces respondiendo Pedro le dijo,
He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? El Pedro siempre. Sí, ¿qué pues tendremos? La vida eterna. Y con la vida eterna, si tenemos la vida eterna, oigan bien, si tenemos la vida eterna, vámonos de diferente. Si tenemos al Padre, tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo. Amén. Amén. Tenemos la vida eterna, Él nos va a proveer de nuestro alimento. Amén. Y lo precioso es no decirle, Señor, ¿y mañana qué me va a proveer? No, si quiero de mañana, ya está. Amén. Si Él me va a permitir a mí, hablo de mi persona, seguir mañana, yo sé que esa comida el Señor llama la tierra. Sí, amén. Y eso es lo que tengo que saber. Apegarme a lo que dice La palabra de Dios, entonces también. ¿cómo se llama? Donde dice el Señor, danos hoy El pan. Pan. nuestro pan, cuando Dios le dio la oración, cada día. nuestro pan de cada día, no dice, Padre, pues dame el pan de la semana, Sí, el de 15 dame el pan días. de 15 días, o dame el pan de 30 días, o dame el pan de 6 meses o del año. No te preocupes por el resto, de todos los días. Si Él mismo también en su palabra dice, si alimento a los pajarillos que no trabajan, Exacto. no oscilan o no guardan, Así es. ¿cuánto más valemos nosotros como hijos? Por nada estés afanoso. Por nada estés afanoso. Sí. ¿Qué le dijo a Marta? Marta, afanada y turbada. O sea, porque estaba afanada en las cosas De la tierra. de la tierra. Mientras le dice que María ha escogido lo mejor. ¿Y cuál es lo que había escogido María? La vida La eterna. palabra. Estar escuchando a Jesús. La palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo siempre. La mejor parte. Esa es la mejor parte, dice, la cual no se le será Quitado. quitado. O sea, todo lo demás será Se quitado. quitará. ¿Cuándo se quita todo lo demás que es en la tierra? Una vez que el Señor lo lleva. Exacto. No podemos llevar ese fornero, Nada. ni ese Nissan. No podemos llevar nada. Todo se queda aquí. Entonces, Puede haber si unos todo demás se queda atrás. aquí, ¿por qué voy a estar preocupado por las cosas de aquí? Amén. A ver, ¿qué haces? La única preocupación mía, suya y de cada uno de ustedes, de todos, va Seba, Cindy, de la profesora Linda, de la profesora Verónica, Gilma, Irra, Santo, Luis David y mi persona, es buscar a los demás hermanos cuando el Señor lo permita, porque podemos ver, el Señor nos dice muchas veces en sus palabras, no tire la palabra a los A los cerdos, cerdos. porque Él sabe que hay quienes no les interesa. Y podemos ver en ese momento, el joven salió, pero no le interesó. Hay quienes dicen, y como casualmente, creo que hoy le mencioné, o no sé a quién se lo mencioné, que me decía alguien ayer en Comayagua, ¿y cómo haces para tener, como quien dice, la tranquilidad? Solo estoy con el Padre. El Hijo de Cristo. Caminar. Lo único que tenés que tener es, y es Qué gratis, calidad. y es gratis. Pero no quieren tenerlo, porque quieren estar Así es. más en su fuerza, en O su a medias. humanidad, y no directamente con el Señor. Con la Y fíjense confianza que, en Él. miren cómo es el Señor, cómo habla casualmente ayer, y me dijo él, va, como reclamándome prácticamente, ¿y qué pasó con los textos? No me los han mandado. No te han caído. No, me dice, no creo. No me han caído. Pero como me han dado el teléfono, ya me puse a buscar. Mira, el del compañero de trabajo de él, mira, aquí está. Quédate ahí buscando. Y está el otro, le dijo, y mira, aquí está, pues. Ah, que entonces no los he visto. ¿Ves? No los he visto. Platicar. Podemos ver que hay quienes reclaman y ni siquiera Y ni siquiera se han preocupado. por revisar. Exacto. Y estaba preguntándome que qué ¿Qué pasó. pasó? Sí. Oye, así con esa palabra. Y yo me sorprendió, dijo, ¿no te cayó? Pero no creo, Leo, porque esto más le mencioné yo a David que vos habías agregado los otros más, porque ahora el número es mayor. En el negocio de mi padre siempre estoy. Así es, El 28. el 28. Y Jesús, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más. 100 veces más y heredará La vida la vida. Eterna. Amén. Y estaremos con el Señor para siempre. Amén. Heredará 100 veces más Sí. Así es. Y tendrá la vida. y tendremos la vida eterna.
¿Qué más le podemos pedir al Señor? Amén. Así es. Amén. Así es. Gloria O sea al que Señor. ninguna cosa hecha para el Señor es en vano. Y luego cerramos con el 30, dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán Primero. primero. No sé esa parte muy bien, pero siento en el Señor que hay quienes pudieron haber llegado antes, Así es. pero no estuvieron haciendo las cosas correctas. Entonces de repente alguien llegó después y dispuso el corazón Y ese recibió. y ese recibió. ¿Eh? ¿Se han fijado que mucha gente, bueno, nosotros no hemos casi convivido eso, pero sí lo he oído, por ejemplo, cuando hay gente que llega, está en una congregación y llega otro después y de repente el Señor ya permite que hable la palabra, la predica. Y dice, bueno, ¿y cómo es si se lo acabo de ver? Sí. Yo ya tiempos estoy, Y que no nada. sé qué, que ir por allá, pero, Sí. pero ¿cómo está con el Señor? Así es. ¿Está haciendo la voluntad del Señor? Así es. ¿Tiene un corazón dispuesto? Así es. Tiene la humildad de que el Señor, porque Él nos enseña, Él es nuestro ejemplo. ¿Qué es decir? Humilde, Manso. manso de corazón, Amén. Amén. Así es. siempre obediente al Padre, Así es. porque lo precioso, que Y siempre hasta la muerte. Dispuesto. dispuesto. En ningún momento, no, Señor, es que hoy ahí no puedo ir porque así como está ahí, no, y está fulano y ese me cae mal. No, no, y entonces. Y podemos ver desde el momento que el Señor permite o nos hace entender, el perdón es para con todos. Amén. Él anduvo siempre, siempre, durante estuvo con Judas. Amén. Y lo miró igual A como todos. miraba a los demás, Así es. aún Sabiendo, sabiendo, porque sí, no claro. ignoraba, Él porque él ya sabía. sabía la escritura, él vino a hacer todo, que era el que lo iba a entregar. Así es. Pero como sabía también que era un hijo de perdición, tampoco perdió tiempo Sí. en decirle a Está- Judas, cambia Judas. Sí, no vas a hacer eso. No. No vas a hacer ¿Por qué? Porque sabe Porque él que ya sabía que lo iba a era entregar. un propósito. Bueno, pues démosle gracias al Señor, Gracias, ¿verdad? Padre, por tu palabra. Gracias. Amadísimo Padre, Sí, Señor. te pido Gracias. que atesores esta palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y nos hagas hacedor de esa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. por tu palabra. Bendiciones a cada uno más de las que ya son bendecidos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.